Se cumple la profecía, 7000 judíos etíopes regresan a Israel y lo que nunca te dijeron. En un rincón del mundo, donde los ecos de la historia aún resuenan, un fenómeno extraordinario comienza a tomar forma. Cuentan las leyendas que ciertos destinos están sellados, y este es uno de esos. Cuando la noticia se esparce como pólvora, la gente se agolpa, las miradas están fijas, los corazones laten más rápido. 7000 almas dispuestas a cruzar mares y continentes. Pero lo que nadie sabe es que este no es un simple viaje, es un retorno cargado de secretos oscuros y misterios ocultos, las imágenes se despliegan como en un sueño. Jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, con miradas de esperanza y un brillo de temor. Algunos llevan consigo reliquias familiares, otros traen el peso de generaciones. La comunidad vibra, las voces se alzan como un coro angustiado. Pero algo en el aire no se siente correcto, un murmullo sutil baja de las montañas, como si la misma tierra susurrara advertencias. ¿Qué pasará cuando decenas de miles de miradas se crucen en el antiguo puerto de Israel? Un viaje que prometía ser de reencuentro se torna en un hilo delgado entre el amor y el miedo, las noches en las aldeas parecen más largas, las estrellas brillan con más intensidad, pero en el fondo, algo acecha. Historias sobre traiciones pasadas y profecías olvidadas emergen de las sombras. Tal vez ese número, 7000, no sea solo un mero capricho, tal vez represente algo más que un regreso. ¿Es acaso el inicio de una era oscura? Los ancianos se reúnen en sus casas, murmuran entre dientes y sus ojos reflejan la incertidumbre. Uno de ellos se atreve a hablar: recuerden las advertencias, el pasado siempre encuentra la manera de regresar. Un escalofrío recorre la espalda de los que escuchan. Las cicatrices de lo que se ha perdido están frescas, y los rostros reflejan el dolor colectivo de un pueblo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desinscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar, la tensión en las calles es palpable, el aire se espesa. Sopla un viento cortante, como si diera paso a algo más que simplemente un retorno. ¿Podría haber un secreto enterrado en la tierra que recibe a estos miles? En la distancia, los rumores se multiplican. Cuentan que algunos traen consigo objetos que absorben historias, que conocen la verdad detrás de su llegada. Uno de ellos, un joven llamado Eli, mira al horizonte, sus manos temblorosas sosteniendo una pequeña caja de madera. ¿Qué hay dentro? ¿Un tesoro, un legado, o tal vez la clave de un antiguo secreto? La multitud avanza, ¿pero serán bien recibidos? Entre susurros y gritos, la pregunta queda en el aire, mientras la oscuridad comienza a envolverlos. ¿Qué les depara el destino en esta travesía que apenas comienza? La multitud avanza lentamente hacia el puerto, la esperanza y el temor entrelazados en cada paso. Eli siente el peso de la caja en sus manos, tan pequeña pero con un contenido que podría cambiar todo. Cada vez que escucha los murmullos de la gente, su corazón late con más fuerza. ¿Qué pasará si el secreto que guarda no es más que una condena? Una mujer mayor, con el rostro surcado por las marcas del tiempo, se acerca a Eli. Su mirada es profunda, como la tierra que han dejado atrás. Muchacho, dice con voz temblorosa, debemos recordar siempre que en cada camino hay sombras. No todo lo que brilla es luz. Las palabras resuenan en la mente de Eli, creando un eco ominoso. A su alrededor, cientos de familias se reúnen, algunas con sueños de reunificación y otras con recuerdos de traiciones. Un grupo de jóvenes discuten en voz baja,
compartiendo rumores sobre los objetos traídos de regreso. Hay quienes aseguran que algunos son portadores de maldiciones, otros opinan que son llaves a tesoros olvidados. Ellie siente un escalofrío recorrer su espalda. Su propia caja podría ser la brújula de su futuro. Cuando el barco finalmente atraca, un murmullo se extiende por la multitud. A medida que los pasajeros comienzan a descender, el ambiente se vuelve aún más tenso. Entre ellos, Ellie reconoce a un anciano de su aldea, una figura que ha estado ausente desde hace años. Su presencia trae un halo de misterio, como si los secretos antiguos lo rodearan. «Volviste», susurra Ellie, intentando que su voz no tiemble. Pero el viejo simplemente niega con la cabeza y continúa, dejándolo con una sensación inquietante en el pecho. Las fuerzas de seguridad israelíes hacen su aparición, sus miradas son escrutinadoras, casi desconfían de la llegada de tantos nuevos rostros. La alegría de la llegada se entrelaza con la inquietud en la atmósfera. ¿Serán bien recibidos o serán divididos por muros invisibles? Ellie siente un apretón en su pecho. El murmullo de la multitud crece y de pronto, un grito desgarrador rompe el silencio. Una mujer, agarrando un objeto brillante en la mano, se abre camino entre las filas. «No volveré a vivir esta historia». «No de nuevo», grita con furia y desesperación. Sus palabras reverberan en los corazones de todos los presentes. Las miradas se cruzan, la tensión estalla. Algunos miran incrédulos, otros observan con temor. ¿Qué historia se repite? ¿Qué sombra acecha? La mujer avanza, rasgando el aire pesado con su energía. Ellie siente que su corazón se detiene. La caja que sostiene parece vibrar, como si en su interior también reconociera el peligro. Sumido en la confusión, se pregunta si él también debe revelar su secreto. ¿Qué pasaría si su carga aumenta el caos que ya reina en ese puerto? Los murmullos se intensifican, el grito de la mujer se convierte en ecos de pánico. En la distancia, Ellie ve que los guardias se acercan rápidamente, la multitud empieza a dispersarse. ¿Lograrán encontrar respuestas en medio del desorden? En el fondo de su alma, sabe que el viaje ha comenzado, pero, ¿a qué precio? La escena se convierte en un torbellino. Ellie apenas logra mantener el equilibrio mientras los demás lo empujan. En su mente, una pregunta se repite constantemente: ¿el secreto de la caja será la clave para sanar o solo llenará de más dolor su ya agitada historia? El destino de millones podría depender de una simple caja de madera que ha llevado consigo en su viaje. El futuro está hecho de incertidumbre. ¿Cómo reaccionará Ellie ante el caos que se avecina, y qué revelaciones le esperan en este nuevo mundo? El caos se desata en el puerto. La angustia se siente en el aire pesado de incertidumbre mientras los guardias, con sus uniformes oscuros, se abren paso entre la multitud. Ellie se aferra a su caja, convencido de que la protegería, aunque no supiera qué guardaba. Pero el pánico crece. La mujer que ha levantado su voz rasgando el silencio se convierte en un faro del desasosiego que contagia a todos a su alrededor. No dejen que nos dividan. No dejen que nos callen, repite la desconocida, mientras las palabras se escapan de su boca con la rabia de un torrente. Algunos la siguen, alterados por su energía, mientras otros se convierten en testigos aterrados de una escena imposible de ignorar. Ellie siente el impulso de unirse a esta revuelta, pero su miedo lo paraliza. No puede tomar una decisión, y un nudo se forma en su garganta, pesado como la caja que sostiene. Al dar un paso atrás, Ellie choca contra algo duro. Se gira para ver a un niño que parece perdido, sus ojos grandes y oscuros reflejan el mismo miedo que siente Ellie. ¿Dónde está mi mamá?, pregunta el pequeño. La inocencia de su voz hace que el corazón de Ellie se hunda aún más. Sin pensarlo, se agacha y le responde: voy a ayudarte a encontrarla. Aunque el murmullo convierte su respuesta en un eco lejano, la determinación de Ellie surge sin aviso. Con el niño de su lado, Ellie avanza con cautela. Cada grito, cada caída, lo sacude a un lado y otro. Esa mujer,
la que sembró el caos, está dando forma a algo más grande que el propio temor. Algo en lo profundo de él despierta, como si el estruendo de la multitud hubiera llamado a su caja a rugir. De repente, un grupo de guardias se abalanza. Regresen. No se acerquen, se escucha la voz de un oficial que surge con autoridad. Eli siente que el temor se transforma en adrenalina. Tiene que actuar. No somos enemigos. Grita de repente, sorprendiéndose a sí mismo. La frase vuela como un susurro en medio del clamor. Él no está seguro de si su mensaje será escuchado, pero es su única esperanza. Sin embargo, la reacción es inmediata, algunos del grupo de los guardias lo miran con desdén, otros parecen desconcertados. Pero no hay respuesta. La mujer sigue adelante, impasible, lanzando palabras que son balas en un campo de batalla. Cada uno de sus gritos es un llamado al cambio, a Eli le cuesta seguir el ritmo de la multitud, pero el niño a su lado no se detiene. En su apuro, en su miedo, Eli decide tomar una dirección aleatoria para escapar del estrecho cerco que cada vez se siente más opresivo. De repente, su mirada se encuentra con la del anciano que había visto antes, ahora parado al borde, observando lo que sucede. Sus ojos, llenos de una tristeza profunda, parecen llevar un mensaje oculto. Mira más allá del miedo, Eli, pronuncia el viejo a través del tumulto, su voz cálida como un abrigo en la tormenta. Pero Eli no sabe a qué se refiere, y el caos sigue reanudándose alrededor de él. Entonces recuerda su caja. ¿Qué hay dentro? Podría ser la clave para desenmascarar lo que este momento se ha convertido. Con su corazón latiendo frenéticamente, Eli abre la boca para gritar la verdad, pero el tumulto lo ahoga. Antes de que un sonido salga, un destello ilumina el cielo. Todos levantan la mirada y observan atónitos cómo se acerca un dron, su silueta se recorta en el ocaso, un pájaro negro en un mar de incertidumbre. A medida que Eli y el resto de la multitud observan, un pensamiento oscuro lo atraviesa. ¿Hay alguien que aún controla este destino, un ojo en las sombras que vigila cada movimiento? En ese instante, la pregunta de Eli resuena más fuerte: ¿qué secretos guardará la caja ante la mirada de ojos que todo lo ven? El dron se detiene en el aire, y Eli siente el aire helarse. ¿Acaso eso puede significar que el momento culminante del viaje se acerca? Los motores del dron zumban como un insecto gigante. Su presencia, imponente y fría, sirvió de un respiro calmo en medio del tumulto, pero solo por un breve instante. Los murmullos crecieron, nerviosos, como un río enfurecido listo para desbordar. Eli miró el aparato sobre su cabeza, su sombra oscura como una nube de mal agüero, y se sintió atrapado entre la urgencia de proteger al niño que tenía a su lado y el deseo de arrojar su caja al aire para que 1000 ojos la examinaran. El niño tiró de su brazo, y en su inocencia, le preguntó: ¿qué es eso, Eli? La pregunta le cortó la respiración. No sabía la respuesta, solo sabía que tenía que protegerlo, que su vida dependía de sus decisiones, de cada paso que pudiera dar en una situación que se descontrolaba. De pronto, un grupo de jóvenes, impulsados por la energía de la mujer que aún gritaba en el centro de la multitud, se determinó a desafiar la autoridad. No tienen poder sobre nosotros, gritaban, como si la convicción de sus palabras pudiera hacer desaparecer la opresión que los rodeaba. Eli sintió que su corazón latía con la misma furia. ¿Era hora de dejar salir su voz? Pero su miedo lo mantenía atado. Mientras los guardias se reagruparon, Eli notó que el dron comenzó a descender. Su pulso se aceleró. Un estallido de luces empezó a proyectar patrones en el suelo. Los gritos se dispararon. Cuerpo a tierra. Eli inclinó su cabeza hacia el niño. «Agáchate», suplicó, pero ese suceso de urgencia pareció ralentizar todo. Momentos de silencio que se sentían infinitos. Eli observó cómo las luces se movían ágilmente. Entonces sucedió algo inesperado. Una voz resonó a través de un altavoz amplificado: «Ciudadanos, no entren en pánico.
Su seguridad es nuestra prioridad. Era fría y calculadora, muy diferente de la pasión de la mujer que había encendido la rebelión. Ellie sintió que su caja vibraba levemente, como si una corriente de vida se desatara dentro de ella. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso tenía que ver con el mismo poder que ahora era cuestionado? El anciano había desaparecido, pero su voz aún sonaba en su cabeza. Mira más allá del miedo. Ellie se sacó el sudor de la frente. Miró al niño, que temblaba, con la enorme sombra del dron proyectándose sobre su pequeño cuerpo. Fue entonces cuando la revelación lo golpeó con la fuerza de un torrente, la caja. Su significado real aún era un misterio. Las luces del dron finalmente se detuvieron, enfocándose en un punto específico de la gente. Ellie se dio cuenta de que el objetivo era la mujer que seguía en su discurso incendiario, aún retumbando entre el miedo y la esperanza. ¿Qué tiene de especial ella?, se preguntó Ellie mientras su mente intentaba conectar las piezas dispersas de un rompecabezas que apenas estaba empezando a visualizar. El dron hizo una pausa, y en un instante de horror y magia, una transmisión en vivo comenzó. La imagen de la mujer se proyectó en la pantalla iluminada de la máquina voladora. Su rostro rayó una mezcla de determinación y desafío. La verdad no puede ser silenciada, proclamó. Mientras la multitud aumentaba su clamor, Ellie sintió una chispa de valentía y, en un impulso, empezó a alzar la caja hacia el dron. Pero, antes de que pudiera gritar, una explosión resonó. Una ráfaga de polvo y escombros se levantó en la escena, y Ellie quedó cegado por la mezcla de luz y humo. Todo a su alrededor temblaba, los gritos se combinaron en un grito ensordecedor de caos. El niño soltó su mano, y en medio del tumulto, Ellie sintió el desastre. Se dio cuenta de que todo podía cambiar en un instante. Cuando el polvo comenzó a asentarse, una figura emergió entre las sombras. ¿Era el anciano? Era quizás alguien que había llevado la historia a este punto. La razón en su mente se desvaneció con cada segundo que pasaba. Esto no ha terminado, pensó. ¿Qué es lo que realmente nos espera? Con su corazón latiendo a mil, Ellie quedó paralizado, escaneando cada rincón en busca de respuestas. ¿Qué pasaría si el secreto de su caja era la clave para enredarse en este juego peligroso que apenas comenzaba? Al alzar la vista nuevamente, el dron enfrentaba a la multitud, pero su mirada se enfocaba solo en Ellie. Alegoría o destino, lo único que sabía es que en su interior, un nuevo reto despertaba. ¿Podría la caja desvelar los secretos que cambiarían todo? Ellie se sacudió, tratando de despejar la niebla del polvo que lo rodeaba. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando la figura se acercó lentamente, su silueta difusa tomando forma. No era el anciano, sino una mujer, sus ojos fijos en él, como si supiera que sus destinos estaban entrelazados. Ellie apenas notó el contenido del dron, drones de vigilancia, testigos silenciosos de un momento que podría cambiarlo todo. ¿Tienes la caja?, preguntó ella, su voz atravesando el caos de gritos y escombros. La mente de Ellie se debatía entre la razón y el instinto de supervivencia. ¿Quién eres?, logró responder, aunque no podía despegar los ojos de su rostro. Tenía un rostro enérgico, marcado por líneas que evidenciaban sufrimientos pasados, pero también un destello de esperanza ardiente que lo intrigaba. Soy Samira, dijo, como si su nombre fuera suficiente para despejar las dudas. La respuesta está dentro de ella. Esto es solo el comienzo. El dron volvió a vibrar por encima de ellos, proyectó un haz de luz que iluminó la multitud en su desesperación. Gritos impulsados por la confusión comenzaron a disiparse, dando paso a un murmuro de incredulidad. Entonces, la voz de Samira se elevó por encima del ruido. ¿Qué es tu miedo comparado con el poder de la verdad? Cámbienlo todo. De repente, Ellie comprendió que su mano temblorosa aún sostenía la caja. Pulsaciones se agolpaban en su pecho. Samira extendió la mano hacia él, los dedos temblando con la misma intensidad que su corazón. Dame la caja, Ellie.
Hay algo que debes saber sobre ella. Los instintos de Eli luchaban, el niño aún podía estar en peligro. Pero la combinación de la voz de Samira y el resplandor que emanaba del dron inyectó una adrenalina en él. Con un esfuerzo que le costó, acercó la caja hacia ella. En ese instante, el dron se centró, las luces comienzan a revolotear frenéticamente a su alrededor. «Hagan silencio», gritó Samira. «Escuchen esto, porque será su salvación». De pronto, la caja dejó de vibrar y un brillo azul iridiscente comenzó a emerger de su interior, iluminando el rostro de él y de aquellos a su alrededor. Este brillo parecía palpable, un ciclo de energía que atravesaba la multitud. Eli se quedó boquiabierto. Sus pensamientos danzaban entre el asombro y el miedo. Era como si los recuerdos de sus ancestros fluyeran a través de esas luces, trayendo consigo la sabiduría y la historia que habían estado olvidadas. La imagen de la mujer se expandió sobre los cuerpos temerosos. Lo que ven aquí, esta conexión es más que solo una caja. Es nuestro legado, nuestra verdad. Debemos levantarnos, no dejen que los temores nos controlen. El ardor de la revolución comenzaba a tomar forma. Manteniendo la conexión con el dron, la multitud empezó a responder positivamente. Sus gritos se convirtieron en cánticos, y una ola de energía comenzó a extenderse, uniendo a los que antes estaban dispersos por el caos. Eli sintió que una fuerza nueva brotaba dentro de él. La sinceridad y la lucha por esa verdad renacían en su interior, pero el niño su corazón palpitaba al recordar al pequeño que había quedado atrás. Era un jarrón de incertidumbre mientras los pasos de la lucha se alzaban. «No olvides a tu gente», le advirtió Samira, aún firme y decidida. Ella parecía saber que Eli aún cargaba con un peso enorme, uno que lo ataba a la confusión y la impotencia que enfrentaba. Ellos son parte de esto. Este es un camino que debemos recorrer juntos. En medio del fulgor de luz y los gritos que resonaban por toda la plaza, Eli se preguntó si podría realmente encarar el sacrificio que su papel implicaba. ¿Qué tan lejos llegarían para encontrar la libertad? La luz en la caja parecía responder, interpelando cada una de sus dudas. Con un último vistazo hacia el centro de la multitud y el brillo que le daba vida, Eli sintió que tenía que decidir pronto, que el destino de todos dependería de su elección. En ese momento, el dron de vigilancia se aferró a su mirada como si se preparara para un nuevo anuncio. ¿Qué revelaría? ¿El dron ahora? ¿Y la verdad oculta en la caja podría unir o separar a los suyos? Mientras la luz brillaba cada vez más, el futuro de su familia, de su pueblo y de él mismo pendía de un hilo. Eli sintió una sacudida a su alrededor, la energía vibrante de la multitud lo envolvía como un manto. Las voces resonaban, un ecosistema de esperanza y desesperación, mientras los cánticos de los que estaban a su alrededor se entrelazaban en un canto colectivo que parecía invadirlo todo. Era como si el viento mismo llevase sus palabras hacia un futuro incierto. A medida que el dron se mantenía suspendido sobre ellos, sus luces se intensificaron. Eli no podía apartar la mirada de la caja, cada destello azul parecía estar relacionado con su propia historia, sus raíces, y el niño que había dejado atrás. Una punzada de dolor le atravesó el corazón. ¿Podría luchar por la verdad y al mismo tiempo salvarlo? «Mira», exclamó Samira, apuntando hacia el dron. La multitud contuvo el aliento. Un rostro holográfico comenzó a formarse en el aire, proyectado por el dron, una imagen del anciano, el mismo que había advertido a Eli sobre el peligro inminente. «El guardián de la verdad», murmuró alguien en la multitud. La voz del anciano resonó, grave y profunda. «He llegado para guiar a los que buscan la luz en la oscuridad. Este no es solo un llamado, es un mandato. La historia de nuestro pueblo vive en cada uno de ustedes. Deben decidir, ¿seguirán temiendo o se enfrentarán a la verdad?» Eli sintió su corazón acelerarse. Era demasiado el abismo entre su deseo de salvar al niño y su deseo de luchar por su gente parecía inquebrantable. La imagen del anciano continuó hablando,
pero sus palabras se convirtieron en un eco lejano mientras la confusión reinaba en su mente. Eli. La misión está sobre tus hombros. No podemos permitir que el miedo prevalezca, necesitamos la fuerza que solo tú posees ahora, le susurró Samira, captando su confusión. Con un esfuerzo, Eli se volvió hacia el anciano holográfico. ¿Y si fracaso? ¿Y si los pierdo a todos? La angustia se apoderó de él, como si cada pulsación en su pecho se convirtiera en un tren desbocado rumbo al desierto de la desesperación. Una decisión tomada desde el corazón tiene más poder que todas las armas del mundo, contestó el anciano, y su voz resonó como lluvia sobre tierra seca. A veces, el sacrificio es el camino hacia la salvación. Las palabras se apoderaron de Eli, desenterrando recuerdos ocultos de su niñez, historias de resistencia y de sacrificios de aquellos que habían luchado por cada rincón de su identidad. Eli miró a su alrededor, observando las caras de su gente, muchos de ellos con los ojos cerrados, dejando que la luz de la caja bañara sus rasgos marcados por la lucha. Podía sentirlo, una energía compartida, un impulso de lucha en cada respiración. Entonces comprendió, si guardaba la caja, guardaría la verdad, la esperanza y un futuro que merecían vivir. No puedo dejar que el miedo me venza. Debo actuar, murmuró, sintiéndose más fuerte con cada palabra. Samira asintió con un brillo en sus ojos, orgullosa. Entonces toma el control, Eli. Es hora de que el mundo sepa quiénes somos. Libérate. Con determinación, Eli levantó la caja y lanzó un grito que retumbó en la plaza. Por nuestros ancestros. Por los que vinieron y los que vendrán. La multitud respondió como un solo organismo, las voces llenando el aire con una fuerza que hizo temblar el suelo, pero en ese momento de ardor, un estallido rompió la serenidad. Dos sombras emergieron entre la multitud, vestidas de uniforme, sus rostros ocultos tras máscaras. No permiten que esa luz les engañe, se oyeron voces firmes y frías, la tensión se palpó, como un tambor que anticipa la batalla. Eli sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. ¿Realmente estaba listo para enfrentar a quienes querían apagar esa luz? Deténganse, gritó Eli, su voz cargada de fuego y pánico a la vez. Pero mientras lo hacía, se dio cuenta de que las sombras estaban más cerca de lo que pensaba. Y lo que había desatado podría cambiarlo todo o destruir lo que amaba. En ese instante, el futuro de su pueblo, la salvación de su historia y la vida del niño pendían de un hilo. ¿Tendría el valor para luchar contra la opresión que amenazaba con asfixiar su luz? La respuesta estaba a punto de revelarse en un giro inesperado. La multitud estaba en una especie de trance, unida por el temor y la esperanza. Eli sentía el peso de sus miradas fijas en él, esperando una señal, un liderazgo que no sabía si poseía. Glóbulos de sudor se deslizaron por su frente mientras su mente luchaba contra el pánico que amenazaba con tragárselo. Las sombras se acercaban, sus pasos resonando como ecos de una advertencia. Eli podía distinguir los contornos de los rostros bajo las máscaras, eran fríos, inquebrantables. No hay nada que pueden hacer, declamó uno de ellos, su voz un látigo cortante en el aire. Estamos aquí para restaurar el orden. Eli sintió la urgencia palpitando en su pecho. Sabía que no podía permitirle silenciar el mensaje, esa luz que comenzaba a prenderse en el corazón de su pueblo. No estamos aquí para obedecer más. Nos negamos a ser cómplices del miedo, gritó, apretando la caja contra su cuerpo como un escudo. Mientras las sombras se acercaban, un estallido de gritos y empujones comenzó a surgir en la multitud. Algunos querían huir, otros se mantenían firmes, plantando cara al terror que se avecinaba. Eli vio a Samira al frente, empujando a otros hacia atrás, instándolos a permanecer juntos. Resistimos. Nunca más seremos dominados, clamó, y su voz hizo eco en el alma de los presentes. El hombre en uniforme desenvainó un dispositivo que emitió un zumbido peligroso, y un resplandor blanquecino comenzó envuelto en la esquina de la plaza como una tormenta por venir.
Esto terminará aquí, gritó, mientras presionaba un botón. Ellie sintió la concentración de energía en la caja, vibrando como si respondiera a su propia angustia. Era el momento. No podía dejar que el miedo lo consumiera. Con un movimiento decidido, levantó la caja hacia el dron, dejando que la luz azul se intensificara, envolviendo su cuerpo y brillando como una antorcha en la penumbra. Por la verdad. Por nuestra historia, clamó, y al hacerlo, el dron empezó a responder. Los píxeles de luz se convirtieron en una oleada de imágenes y voces, ecos de antiguas resistencias resonando dentro del corazón de la gente. Historias de fuerza, dolor y esperanza emergieron, proyectándose sobre las caras de quienes lo rodeaban. Los soldados se detuvieron, asombrados y confundidos, incapaces de aplacar la ola de testimonios que ahora invadía la plaza. Ellie sintió cómo la energía vibrante se transformaba en algo tangible. Estaba conectando a su pueblo, como si cada palabra y emoción se entrelazaran en un único hilo de resistencia. No podemos permitir que la historia se repita, gritó Ellie, y con cada frase, aquellos que estaban atemorizados comenzaron a levantarse. La rabia y la valentía superaban el miedo, surgiendo de las profundidades de su ser. Los soldados retrocedieron. El hombre que había lanzado la advertencia se llevó la mano al rostro, incapaz de sostener la mirada desafiante que antes exhibía. Fue un momento de revelación. Ellos también eran prisioneros de sus propios miedos. Ellie se dio cuenta, no solo luchaban por la verdad, sino también por su libertad, por su identidad y los que habían sido olvidados. Podía sentir lo profundo en su pecho, una verdad que no podía ser apagada. Recuerden a los que vinieron antes que nosotros. Por ellos estamos aquí, resonó su voz en la plaza. Pero justo cuando la multitud se unía en un grito de resistencia, un estallido de luz proveniente de la caja reveló una sombra más oscura detrás de las máscaras. Una figura antigua, surgiendo de la penumbra, su rostro arrugado inscripto en la historia. «Están listos para enfrentar el verdadero desafío», susurró, con una sonrisa enigmática. La multitud se contuvo, temblando entre la esperanza y el horror. Ellie sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, y supo que lo que se avecinaba era mucho más grande de lo que imaginaba. La unidad de su pueblo se enfrentaba ahora a una nueva verdad. ¿Qué podían hacer frente a un nuevo enemigo que podría desatar un caos aún mayor? La luz de la caja aún brillaba, pero en la penumbra, nuevos secretos comenzaban a revelarse. ¿Existiría algo más que la lucha en sí misma? Ellie sintió el frío aliento del terror en su nuca. La sombra que se presentaba ante él no era solo un espectro cualquiera, era un recordatorio palpable de lo que habían perdido, de historias enterradas bajo el peso de siglos de olvido. La figura, con su sonrisa enigmática, comenzó a divulgar un aura profunda, y las palabras resonaron en su interior. El verdadero desafío comienza ahora, repitió, como un eco de tiempos antiguos. A su alrededor, la multitud parecía estar dividida. Algunos estaban paralizados por el asombro, mientras otros, impulsados por una mezcla de curiosidad y terror, comenzaban a avanzar. Ellie sintió que su corazón latía con fuerza, marcando el compás de la resistencia. «¿Quién eres?», gritó, su voz retumbando como un trueno en el aire tenso. «Estamos aquí para luchar por nuestra verdad». La sombra levantó una mano, pidiendo calma. «Soy el eco de sus ancestros, de aquellos que lucharon en las mismas calles, aquellos cuyos sacrificios cimentaron el camino que recorrerán hoy». Sus palabras flotaban en el aire, cada una cargada de un peso que parecía llevar consigo el lamento de generaciones. Samira, que había estado al lado de él y durante toda la confrontación, dio un paso al frente. «No tenemos tiempo para juegos. Si tienes algo que decir, dínoslo. Todos estamos dispuestos a luchar». Su voz, fuerte y decidida, resonó entre la multitud, haciendo que la figura antigua sonriera con aprobación. «Ustedes buscan respuestas, un camino, una esperanza. Pero no solo confrontan a mis soldados. Se enfrentan a las dudas del pasado,
Las heridas que aún no han sanado, dijo la sombra, y su mirada se deslizó por la multitud, haciendo que algunos bajaran la vista, avergonzados. No somos prisioneros de su miedo, exclamó Eli, aferrándose a la caja con fuerza. Sentía que la luz que emanaba de ella pulsaba como su propio corazón, en sincronía con la unidad de su pueblo. No permitiremos que nuestro futuro sea escrito por aquellos que nos oprimen. La figura dio un paso adelante, su rostro iluminado por la luz azul de la caja. Entonces, demostraré que la fe de sus ancestros y su valentía son más poderosas que cualquier adversidad. Con un gesto de su mano, el aire se llenó de imágenes, rostros familiares marcan la historia de resistencia de su pueblo, recuerdos que habían sido ignorados, cada uno gritando su verdad, el ambiente se transformó. El miedo se convirtió en determinación. Eli pudo ver en los ojos de sus compañeros no solo la esperanza, sino una llama que ardía ferozmente. La figura antigua se volvió hacia Eli, y con un tono serio agregó, debes elegir. ¿Desearás enfrentar el desafío, arriesgando todo por tu gente, o retrocederás, dejando que la historia se repita? El eco de palabras centenarias resonaba en los corazones de todos presentes, trayendo una mezcla de miedo y emoción. La posibilidad de fracaso se cernía sobre ellos, pero también la de la victoria. Eli miró a Samira, a sus amigos, y comprendió la magnitud de la decisión que debía tomar. El sonido de un grito desgarrador rompió la tensión. Uno de los soldados, incapaz de sostener su propia inestabilidad, retrocedió y cayó al suelo. Esto no es lo que quiero, chilló. Las máscaras comenzaron a quebrarse, revelando rostros de humano, de vulnerabilidad. ¿Este es el futuro que desean? ¿Un camino sin retorno?, preguntó la figura a todos, y el silencio se hizo profundo. Eli se sintió ardiente de determinación. Entonces, en un acto de valentía, levantó la caja más alto. Por nuestros ancestros. Por el futuro que anhelamos, gritó, recordando las historias que había escuchado de su familia. No estamos solos. La luz azul estalló nuevamente, llenando la plaza de un brillo deslumbrante, cualquier sombra retrocedió ante su fuerza. Pero aquel estallido trajo consigo una revelación, una hendidura en el aire, un portal que vibraba con energía desconocida se abrió detrás de la figura. Lo que está detrás de este portal es el desafío que deben enfrentar y el destino que les espera, dijo la figura, su sonrisa ahora revelando una sombra de advertencia. Eli miró a la multitud, todos estaban inmóviles, esperando su decisión. La pregunta palpitaba en el aire, ¿deberían cruzar hacia ese nuevo mundo, arriesgando todo? El portal brillaba intensamente, invitándolos a un nuevo camino lleno de misterios. ¿Están listos para descubrir la verdad detrás de la lucha?, murmuró la figura, y justo antes de que Eli respondiera, un temblor sacudió la tierra, haciendo que el suelo se resquebrajara bajo sus pies. ¿Era ese el verdadero desafío al que se enfrentaban? ¿O había algo más esperándolos en la oscuridad de lo desconocido? El suelo vibraba con fuerza, como si el latido de la tierra se uniera al de los corazones de los presentes. Eli sentía el pánico mezclarse con la adrenalina, su mente zumbando de posibilidades y temores. La sombra frente a ellos no era solo un desafío, era el símbolo del futuro incierto que les aguardaba tras aquella luz radiante. La multitud miraba, congelada, entre la esperanza y el miedo, un rayo de luz azul salió disparado del portal, iluminando la plaza. Eli sintió que el aire se volvía denso, como si algo poderoso estuviese a punto de emerger. No es momento de dudar, se dijo a sí mismo, apretando la caja aún más fuerte. Era su conexión con el pasado, con aquellos que habían luchado antes que él. «Vamos», gritó, rompiendo el silencio con su alarido lleno de fervor. «No podemos quedarnos aquí parados. Este es el momento que hemos estado esperando». Samira se colocó a su lado, su mirada fija en el portal. «Estamos contigo, Eli. No retrocederemos», dijo con firmeza.
Las palabras fueron como un eco que resonó en otros corazones, y uno a uno comenzaron a avanzar hacia la luz. La figura sombría sintió lentamente, como si supiera que estaba sucediendo algo grandioso. Con cada paso que daban, el portal parecía pulsar más intensamente, como un organismo vivo llamándolos a su interior. Ellie podía escuchar el murmullo de voces, risas y llantos que flotaban en el aire. Son las almas de nuestros ancestros, pensó, recorriéndole un escalofrío por la espalda. El tiempo pareció detenerse cuando uno de los soldados que había temido retroceder finalmente se atrevió a dar un paso adelante. No voy a dejar que el miedo me paralice más. Voy a luchar por los que no están aquí, exclamó, sacando un grito de aprobación entre la multitud. Eso es. Cada uno de nosotros lleva en su pecho el fuego de los que ya no están. Ellie sintió que un nudo se formaba en su garganta, pero no de miedo, sino de esperanza. Miró al portal, dispuesto a dejar todo atrás. Un instante de duda cruzó su mente, sería un viaje sin retorno. Justo en ese momento, la figura elevó su voz, resonando por encima del bullicio y el estremecimiento del suelo. Recuerden, entrar es solo el inicio. Este viaje pondrá a prueba su fe y determinación. No pueden cruzar si no están dispuestos a enfrentar lo que hay en su interior. La advertencia reveló el temor que se cernía en los corazones de muchos. Algunos titubearon, aterrados por lo desconocido. Ellie, un grito sacó de su ensimismamiento. Fue Samira, su rostro pálido pero resuelto. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde nos lleva este portal? Hacia la verdad, respondió Ellie con fervor. Es hora de saber quiénes somos realmente. Lo que hemos perdido es nuestra historia, y deberíamos recuperarla. Su voz se elevó por encima del caos, resonando como un faro en la oscuridad. Con un paso decidido, Ellie cruzó el umbral del portal. Lo siguiente que supo fue que el aire estalló en un frenesí de colores y luces, arrastrándolo hacia un nuevo mundo, pero en el instante en que la luz más brillante envolvió su ser, de repente se detuvo. Un grito desgarrador resonó en sus oídos, no era un eco, sino una súplica. Todo se volvió oscuro, y Ellie dejó de sentir la energía vibrante a su alrededor. Cuando recuperó parcialmente la visión, se encontró en un paisaje desolado donde las sombras de sus ancestros danzaban, sus rostros distorsionados por el dolor. ¿Qué ha pasado?, se preguntó, su corazón palpitando con miedo. El portal estaba lejos, y parecían estar atrapados en un lugar donde el tiempo no tenía sentido. ¿Qué nos has traído aquí?, preguntó una voz que hizo eco en su mente, resonando en la lejanía. La sombra que los había guiado antes ahora tomaba forma, y Ellie sintió que el peso de la verdad se cernía sobre él. Así, en un abismo de incertidumbre, se enfrentó a la pregunta más crítica de todas: ¿podía volver atrás o debía enfrentar la oscuridad que se avecinaba? Con cada respiración, el desafío de su destino se hacía más presente, y entendió que quizás, lo más aterrador aún, estaba por venir. Como un susurro al final de un grito, la voz resonó de nuevo: la verdadera lucha empieza aquí. Ellie sintió que el aire se hacía pesado, como si el lugar donde se encontraba absorbiera todo su aliento. El panorama era desolador. Las sombras de sus ancestros danzaban en una neblina espesa, sus rostros surcados por el dolor y el sufrimiento de un pasado olvidado. La voz que resonaba a su alrededor era una mezcla de lamentos antiguos y advertencias que cruzaban el tiempo. ¿Qué has traído?, preguntó una figura que emergió de la neblina. Su presencia imponente hacía que Ellie sintiera un escalofrío recorrer su columna. Tienes la caja, ¿verdad? La llave a nuestras memorias, pero también a nuestros miedos. El tono interrogante de la figura parecía penetrar el alma de Ellie, haciéndolo temblar. Se dio cuenta de que no solo había cruzado un portal físico, sino uno que lo llevaba a la esencia misma de su pueblo. Era un viaje a las raíces de su historia, a la verdad que había resonado desde siempre, pero que nunca habían tenido el valor de enfrentar. Con determinación, levantó la caja.
No estoy aquí para huir. He traído nuestra historia y voy a desvelar la verdad. Por mis ancestros, por todos ustedes. Las sombras dejaron de moverse y fijaron su atención en él y como si sus corazones anhelaban escuchar lo que estaba a punto de revelar. Esta caja contiene más que recuerdos, es la conexión de nuestros pasados, los sacrificios de aquellos que lucharon para que estemos aquí hoy. Ahora es nuestra responsabilidad enfrentar lo que dejaron detrás. Ellie sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo mientras las sombras se acercaban. La figura ante él sonrió, y un brillo en sus ojos mostraba un atisbo de esperanza. La verdad te pertenece, joven. Debes empezarlo tú. Abre la caja y sé el portador de nuestro legado. Con manos temblorosas, Ellie abrió la caja. Un resplandor azul iridiscente inundó el espacio a su alrededor, proyectando imágenes de su historia, la lucha de sus antepasados, sus sacrificios, pero también sus alegrías y esperanzas, todo entrelazado en un mismo hilo de luz. Era como si las memorias de su pueblo danzaran ante él, despertándose del letargo de los años, las sombras comenzaron a murmurar, un canto de unidad reverberó en el aire. Esta es nuestra verdad, resonó una voz ancestral. La mayor lucha que podemos enfrentar no es la opresión del enemigo, sino enfrentar nuestros propios miedos, sanar nuestras heridas. Ellie cerró los ojos, sintiendo como el miedo y la angustia se desvanecían. En su pecho latía un nuevo propósito, un deseo de luchar no solo por él, sino por todos los que jamás pudieron. No se trata solo de nosotros, se trata de nuestra historia, de proteger nuestra identidad y nunca volver a perderla. Abriendo los ojos, se dio cuenta de que la figura que había cuestionado ahora era un espejo de él mismo, reflejando su valentía. ¿Estás listo para enfrentarte a los retos que se avecinan? La salvación no será sencilla, pero juntos podemos lograrlo. Ellie asintió, la decisión ya formada en su corazón. He cruzado este portal porque sé que juntos podemos lograrlo. Por nuestros ancestros, nuestro legado vivirá. Con esa afirmación, la luz de la caja se intensificó, y una energía vibrante llenó el espacio, conectando a todos los presentes. Al fondo, el portal comenzó a brillar con más fuerza, llamando a los que habían quedado atrás en el caos. Venid, resonó la voz de Ellie, la verdad debe ser compartida. La unidad es nuestra salvación. Las sombras comenzaron a avanzar hacia él y la luz, y una ola de energía envolvió a todos, llevándolos de vuelta a ese puerto, ahora iluminado por la verdad. Cuando Ellie y las sombras emergieron de nuevo en el puerto, la tensión en el aire había cambiado. La multitud, que antes temía, ahora miraba con renovada esperanza. La figura del anciano, que había advertido a Ellie en el pasado, estaba ahí, su rostro lleno de orgullo. ¿Estás listo para liderar, Ellie? El verdadero viaje solo ha comenzado. Sí, respondió Ellie, comenzando a sentirse como el verdadero portador de su historia. El miedo no nos detendrá más. Ahora debemos unir a nuestro pueblo. Justo cuando las palabras salieron de su boca, una oleada de murmullos comenzó a crecer entre la multitud. Aquella mujer del inicio, que había gritado contra la opresión, ahora se levantaba de entre la multitud, su mirada ardiente con fuego renovado. No estamos solos. El cambio ha comenzado, y su grito fue un eco en las almas de todos los presentes. Juntos podemos, resonó Ellie, alzando la caja como símbolo de su lucha solidaria. Por nuestros ancestros, por nuestro futuro, la multitud estalló en un grito colectivo, un rugido de poder que llenó el puerto, extendiéndose como un eco por todo el país. Esa noche, la historia se reescribía, la verdad emergía y la lucha por la libertad suspendía su miedo, pues habían encontrado su voz. El viaje de Ellie no solo había sido un regreso físico, sino una travesía hacia el corazón de su identidad. Y así, bajo el cielo estrellado, miles de almas se levantaron, dispuestas a enfrentar cualquier adversidad, sabiendo que, unidos, habían encontrado su verdadero hogar. A partir de ahora, su historia prevalecería.
El pueblo jamás olvidaría los sacrificios y las verdades que desvelaron. Nos vemos en la próxima historia. Pero antes, no te vayas sin hacer lo siguiente. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte el próximo capítulo de historias exclusivas que vendrán pronto. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad increíble. Y, por favor, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que acabas de leer. ¿Qué momentos te emocionaron más? Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión que transforma vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo.